El museo, como la historia, ha sido una herramienta propagandística para la legitimación del joven Estado mexicano prácticamente desde su nacimiento. Si bien es cierto que durante el periodo virreinal ya existía la voluntad de estudiar el pasado indígena de la Nueva España, los vestigios encontrados por el virreinato eran muchas veces considerados idolatría y pocas veces exhibidos o exaltados. No así en el nuevo Estado mexicano, ya que se identificó más como heredero de las antiguas civilizaciones prehispánicas que como sucesor del virreinato de la Nueva España, cosa que sí que era. Así, a partir de la abrupta desvinculación con la península ibérica, los objetos de idolatría pasaron a formar parte de colecciones de museo. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! Esta disrupción con la historia novohispana y, por otro lado, la exaltación del pasado prehispánico, tomando al Imperio Mexica como principal antecedente y estandarte de la nueva república, se vio reflejada en los símbolos nacionales, mitos de fundación e incluso en el nombre de la nueva nación. Los discursos nacionalistas del Estado mexicano también se verían reflejados en los museos como espacios públicos para la difusión del simbolismo nacional y la narrativa del Estado. Si bien es cierto que la idea de un museo de antigüedades para la Nueva España ya había sido pensada por el jesuita novohispano Javier Clavijero hacia finales del siglo XVIII, no es hasta 1825, apenas a 4 años de la consumación de la independencia, que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, inaugura el Museo Nacional Mexicano, dentro de una de las aulas de la antigua universidad en la Ciudad de México. Ciudad que no solo es capital de la nueva República Independiente, sino que también ya había sido capital tanto del virreinato de la Nueva España como del ahora exaltado Imperio Mexica. Momento. Entonces, estamos hablando de que esta fundamentación del Estado mexicano en el Imperio Mexica tiene que ver de alguna manera con que México Tenochtitlan, la antigua capital de los mexicas, imperio que apenas duró casi 200 años, es hasta el día de hoy la capital de México. Y no solo eso, estamos en un país que concentra todo en esa capital. Es una especie de imperio de México Tenochtitlan, desde aquellos mexicas, pasando por el virreinato, hasta la actualidad. Por eso se fundamentan tanto en el Imperio Mexica. Ok, ¿tú qué opinas, Octavio? ¿Qué opinas sobre este tema, Octavio? Bueno, esta es la parte, diríamos, negativa de la continuidad mexicana. El centralismo prehispánico, el centralismo mesoamericano, el centralismo español, castellano y el centralismo mexicano. Que como un boomerang se nos vuelve sobre la cabeza. Sí, y además el poder central. México es uno de los poquísimos países en el cual aparece este fenómeno singular. La Ciudad de México le ha dado el nombre al país. Si tú piensas, por ejemplo, Roma, pues Roma no le da el nombre a Italia, París, Francia, Washington, Estados Unidos, Madrid, España, pero México, México. Es decir, es una expresión del imperialismo centralista, tenochca, español y mexicano. Pues sí, yo creo que es digno de meditarse este punto. Sí. Para pensar, señores. Y es que esta manipulación de la historia con fines políticos, con fines de legitimar el poder político de la capital sobre el resto del país, termina opacando al resto de culturas que habitaron Mesoamérica durante miles de años. Estamos hablando de mayas, zapotecas, mixtecas, tecuejes, purépechas.
A ver, ¿por qué no nos llamamos Estados Unidos Purépechas? Sería curioso, ¿no? Tal vez es porque Cortés no se encontró con Tzintzuntzan la primera vez que llegó. Pero bueno, sigamos con cómo el gobierno mexicano ha utilizado el museo como propaganda. El turbulento siglo XIX, plagado de golpes de estado, rebeliones e intervenciones extranjeras, complicaría darle continuidad al incipiente proyecto del Museo Nacional Mexicano. No sería hasta el efímero Segundo Imperio Mexicano, sí, ese que acabó bastante mal, en el año de 1865, que se tendrían los recursos y la voluntad necesarios para mudar el museo a un costado del Palacio Nacional, en el antiguo edificio de la Casa de la Moneda, donde permanecería por 100 años. A partir de la mudanza al Palacio de la Moneda, gracias a la estabilidad política y económica que experimentaría México a finales del siglo XIX, el Museo Nacional Mexicano se fue consolidando y su colección fue creciendo para finalmente volverse un recinto académico para la conservación, estudio y exhibición del pasado indígena. Durante el último cuarto del siglo XIX, las políticas liberales y el pensamiento positivista se fueron consolidando en el poder del gobierno mexicano. La idea del progreso lineal de la historia, inherente al positivismo, iría acompañada de la obsesión científica por catalogar, conservar y encerrar los vestigios del pasado en una sala de museo. Es en este periodo histórico, y más aún durante el régimen porfirista, cuando surge una élite técnica e intelectual de entre las salas de exhibición del museo, cuyo impulso por la investigación arqueológica, antropológica e histórica de las ruinas prehispánicas lideraría varias expediciones alrededor del territorio nacional en búsqueda de aglomerar las salas del museo de objetos dignos de exhibirse y exaltar el orgullo nacional. Fue en el auge del positivismo y nacionalismo porfiristas cuando el 16 de septiembre de 1887 se inauguró la Galería de Monolitos dentro del Museo Nacional, apegándose cada vez más a una pedagogía patriótica de la historia y postulando a los monumentales monolitos mexicas como ejemplares sobresalientes del pasado mesoamericano y fundamento de la identidad nacional. El 28 de enero de 1909, el gobierno federal decretó la división de la historia entre la historia natural y la historia del hombre, por lo que el Museo Nacional cambió su nombre a Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, mientras que gran parte de su acervo se tuvo que trasladar al nuevo Museo de Historia Natural en la calle del Chopo, edificio de gran factura importado de Alemania, cuya estructura metálica fue traída originalmente a fin de rentarla para exposiciones de la naciente industria mexicana, cosa que nunca pasó. Este cambio en el Museo Nacional implicó más de un año de puertas cerradas al público en las vísperas del centenario del levantamiento insurgente. Fue por motivo de dicho centenario que el vínculo arqueología-poder se intensificó, aumentando el interés del Estado en controlar los relatos sobre el pasado. La aportación del porfiriato a la museografía patriótica fue integrar las culturas precolombinas con el pasado reciente, desde la independencia hasta las intervenciones de gringos y franceses, promoviendo un relato homogeneizador de la, más bien, compleja historia de los diferentes pueblos que habitan el vasto territorio administrado por el Estado mexicano. Poco durarían los suntuosos festejos por el centenario de Grito de Dolores, cuando fueron abruptamente interrumpidos por el levantamiento maderista que pronto daría fin al régimen porfirista, para pocos años después desembocar en una larga y sangrienta guerra civil.
las tan veneradas luchas armadas del pueblo mexicano habían salido de las salas de museo a la calle. La consagración de lo cívico en las salas de exhibición no significó el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa llamada ahora Revolución. ¿Acaso la revolución fue el fin de la instrumentalización del museo para difundir discursos nacionalistas? Eso lo veremos en el siguiente video. Espera, suscríbete para ver la segunda parte de este video que explica cómo el museo ha sido utilizado como propaganda. Pero bueno, para finalizar este video me gustaría reflexionar un poco sobre la relación de los diferentes pueblos que estaban alrededor del centro de México con los mexicas, y cómo el que el Estado mexicano se sienta tan identificado con los mexicas es algo extraño y algo que plasma la historia oculta de México, como diría Octavio Paz. Y es que los pueblos sometidos a los mexicas no solo tendrían que dar sus tributos cada tanto tiempo, sino que también sufrían de sacrificios humanos y de una brutalidad increíble, ¿no? Inenarrable. Sangre, muerte y sacrificio es lo que fundó la capital. Además, también hay que pensar que la naturaleza bárbara, porque eran extranjeros a Mesoamérica, la naturaleza bárbara de los mexicas los obligó, o más bien empujó, a manipular la historia. Y esto es curioso, porque justamente en este video estamos hablando de cómo el gobierno manipula la historia, pero es que los mexicas en su momento también lo hicieron. Y es que se sabe que los mexicas intentaron borrar su pasado chichimeca, su pasado bárbaro, y se hicieron pasar por herederos de los toltecas, del imperio tolteca, y por lo tanto legitimaron su poder sobre el resto de Mesoamérica por esa supuesta continuidad con Tula, con el imperio tolteca. Quizás este video se ha vuelto un galimatías, así que para concluir me gustaría citar algo que recientemente me dijo una amiga. Dios está en todos lados, pero despacha en la Ciudad de México. Así que si estás en contra del chilangocentrismo cultural, política, económica e históricamente, o pretendes disolver el Estado mexicano, te invito a darle like, suscribirte y compartir este video. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la Galimatías.